El tema de hoy, el pecado que nos asedia. Esto hace parte de la serie Limpiando nuestro ser que comenzamos esta semana, y la lectura recomendada para abordar este tema es Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos entonces a comenzar a aprender de parte del Señor lo que nos muestra en su palabra. Antes que nada, decirle, hijos de Dios, que el pecado no es simplemente hacer lo malo, ya que el concepto del bien y el mal es algo relativo en cada persona, es algo que depende de la educación o de la cultura, de la tradición, etcétera, etcétera. El pecado simplemente es hacer cualquier cosa sin Dios. Es cuando yo vivo mi vida sin Dios. Eso es pecado, no es hacer algo malo. Según mi concepto, según lo que yo creo, es simplemente cuando yo me alejo de Dios y hago las cosas sin Dios. Cualquier acción o omisión también. La omisión es cuando yo dejo de hacer algo que Dios, cuando yo veo que tengo que hacer algo y no lo hago, ¿sí? No hago aquello que Dios le agrada. Cuando algo no está acorde a la voluntad de Dios, cuando yo no permito que Dios entre en mi vida, cuando yo no permito que entre en ciertos temas de mi vida. Por eso Dios es uno solo, porque Dios trata todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente un aspecto, todos. No hay nada bueno, nada es bueno cuando hacemos las cosas por nuestra propia cuenta sin tener en cuenta a Dios. Aunque cualquier acción se llene de buenas intenciones, las acciones son buenas solamente cuando agradan a nuestro Padre Celestial. No cuando le agrada al hombre o no cuando le agrada a la sociedad. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Y en el mundo usted puede ver en las noticias, en la información que nos llegan por los diferentes medios sociales, las redes sociales, ustedes pueden ver que hay mucha propaganda, muchas acciones que se visten de buenas intenciones, pero en realidad benefician solamente a unos pocos. Personas que hacen buenas obras, lo que se llama esas personas que con dinero, con cosas materiales, aparecen en las pantallas diciendo que hacen buenas obras, pero simplemente es para agradarse a sí mismo, agradar a los hombres. Vamos a leer Romanos 12, versículo 2, para que entendamos qué es hacer el bien. Romanos muy bien, aquí está, busquen en la Biblia Romanos 12, versículo 2. Cada uno de ustedes me acompaña por favor en la lectura. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una invitación que nos hace el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol Pablo. Nos dice prácticamente que no vivamos como viven las demás personas,
agradándose a sí mismo, sino que cambiemos la forma de pensar, renovemos nuestra mente. ¿Para qué? Para entender qué es lo bueno, para entender qué es lo que agrada a Dios, ¿sí? Y todo lo que agrada a Dios es bueno, es perfecto. De allí viene lo bueno y lo perfecto. Pero aunque nosotros aunque creamos que tenemos claro qué es el pecado, como les dije, toda acción u omisión que vaya en contra o que no esté acorde a lo que Dios le agrada, aunque sepamos esto, no podemos evitarlo. Usted y yo no podemos evitar el pecado, porque el pecado es el humano prácticamente, ¿sí? El pecado llegó por medio del primer hombre a toda la humanidad. Nosotros no podemos evitar. El ser humano en su naturaleza no está capacitado para poder alejarse o limpiarse del pecado. El hombre no puede limpiarse a sí mismo, no puede. Asimismo, el ser humano en su naturaleza, no puede evitar el pecado, porque no está capacitado. Por eso el Espíritu Santo de Dios es que Dios dio, que Dios entregó. El Espíritu Santo fue el que vino, el que llega a nuestras vidas para comenzar a hacer ese tratamiento y comenzar a quitar todo pecado. El hombre no está entonces capacitado para limpiarse, para quitar el pecado de sí mismo. Por ejemplo, el hombre constantemente, diariamente, está pecando. El hombre diariamente está haciendo cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, en los pensamientos, no hay un solo día en que usted y yo no tengamos un mal pensamiento o un pensamiento que no agrade a Dios. Nadie puede decir, yo no he pecado en este día. Porque la misma inclinación humana, la misma tendencia humana, es que su mente y su corazón buscan el pecado en su naturaleza humana. Esto significa que el ser humano se inclina siempre al mal. El ser humano siempre tiende a pensar mal, a hacer lo malo. Por esta razón, más que evitar el pecado, usted y yo debemos despojarnos del pecado diariamente. Usted y yo debemos despojarnos de aquellas cosas que no agradan a nuestro Padre Celestial. Porque finalmente el pecado no viene de afuera. Muchos tratan de evitar cosas. Yo no quiero ir allá, o no quiero estar en ese lugar, o no quiero tomar esto o hacer aquello. El ser humano ve pecado por todos lados, inclusive ve hasta demonios por todos lados, creyendo que es lo que viene de afuera lo que me hace pecar. No, el pecado viene de adentro, de cada persona. Si usted quitara a las personas del planeta Tierra, ya no habría pecado. ¿Sí? Porque el pecado viene del ser humano, sino que el pecado es el que nos persigue desde adentro. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, por favor, me acompaña en la lectura leyendo desde sus Biblias. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Si nosotros leemos todo el capítulo y entramos en contexto de este capítulo, podemos ver que aquí está narrando o está mostrando los hechos cuando se presentó el diluvio, no antes del diluvio, cuando en la época de Noé el mal estaba sobre el mundo extremadamente, el mundo estaba lleno de maldad y Dios, pues aquí nos dice que el Señor, nuestro Padre, observó que el ser humano, la tendencia del ser humano es de continuo, dice, de continuo hacer el mal, ¿sí? De continuo pensar lo malo, de continuo. Su corazón, dice, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Esto es constante. El pecado o los pensamientos o mi mente de continuo está inclinado al mal. Por eso usted y yo debemos continuamente acercarnos a Dios. No es un día sí, un día no, o no es que yo vaya cada mes y confiese mis pecados y digo, bueno, este mes voy, el otro mes no. Es de continuo. Así como el pecado vive en mí continuamente, así también yo debo presentarme delante de Dios y permitir que Él comience a limpiarme. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro esfuerzo debe enfocarse en el perdón. ¿Cuál es la solución, el antídoto? ¿Cuál es la solución definitiva que Dios envió desde los cielos para que el hombre sea libre de pecado? Cristo, que perdonó nuestras vidas en la cruz, y debemos apropiarnos de ese perdón. La vida cristiana entonces consiste en eso, en saber que todos nosotros somos pecadores, no en señalar el pecado en el otro, ni andar intentando evadir el pecado todo el tiempo, sino reconocer que somos pecadores y que estamos en un proceso de separación del pecado que mora en nuestro ser, que emana de nuestro corazón, para entrar en ese proceso simultáneo, porque esto se da de manera simultánea, de un proceso de reconciliación con el Señor. Esa es la obra que debemos permitir que el Espíritu Santo Dios de Dios haga en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro ser. Porque Él nos está preparando, el Espíritu Santo nos está preparando para presentarnos delante del Señor Jesucristo con vestiduras blancas, como la novia preciosa que es su iglesia, como el cuerpo, como su cuerpo que es la iglesia. Vamos a leer entonces para esto Efesios capítulo 5, Romanos, Corintios, Efesios capítulo 5, versículo 27. Versículo 27, dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 27. A fin de asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Por eso, en esta analogía, se hace de el matrimonio, de nosotros como esos hijos de Dios que están en un proceso de perdón, en un proceso de reconciliación con el Señor Jesucristo, con Dios, de reconciliación con Dios. En ese proceso nosotros estamos comenzando a limpiar nuestras vestiduras, a limpiar nuestro ser
y es un proceso constante. Así como nosotros nos bañamos todos los días porque nos sentimos sucios, así como nosotros respiramos todos los días porque necesitamos oxígeno, así nosotros todos los días necesitamos perdón porque estamos inundados de pecado y debemos alejarnos continuamente del pecado. Debemos despojarnos del pecado. Muy bien. En conclusión, para despojarnos del pecado es necesario apropiarnos y experimentar el perdón de Dios. ¿Qué significa apropiarnos, hijos de Dios? Significa que usted y yo, cuando ya comencemos ese proceso de perdón y entreguemos nuestras faltas y digamos a Dios, aquí está mi corazón, todo acto, todo aquello que he hecho alejado de Dios no debe ser repetido, no debemos volver atrás, ni traerlo ni siquiera a nuestros pensamientos. Debemos esforzarnos, redoblar esfuerzos para que comenzar una vida nueva, comenzar a renovarnos constantemente con el Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita y nos empodera en este sentido. Debemos abrir nuestro corazón todos los días, ser sinceros con Dios y presentarnos delante de Él en oración para que Él nos limpie. ¿Sí? Porque en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hacemos esto, Él nos limpia de toda maldad. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Los invito